En la quietud de la mañana, cuando el mundo apenas despierta, existe un momento sagrado donde podemos sintonizar nuestros corazones con la voz más importante del universo. Como el compositor Ludwig van Beethoven, quien a pesar de su sordera física podía escuchar las más hermosas melodías en su corazón y crear obras maestras, nosotros también estamos invitados a desarrollar un oído espiritual que trasciende lo físico. La historia nos recuerda a Madre Teresa de Calcuta, quien en medio del ruido y el caos de las calles de India mantuvo una conexión íntima con el susurro divino. En sus escritos personales reveló que durante décadas experimentó lo que llamaba la oscuridad, períodos donde la voz de Dios parecía distante. Sin embargo, continuó sirviendo y amando, demostrando que la fidelidad a ese susurro inicial puede sostenernos incluso en los momentos más desafiantes. En Juan 10:27 encontramos una promesa extraordinaria. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta verdad se asemeja a la experiencia de un niño que en medio de una multitud ruidosa puede distinguir perfectamente la voz de su madre. No es una cuestión de volumen, sino de conexión, de vínculo, de intimidad desarrollada a través del tiempo y la confianza. Pensemos en el profeta Elías, quien no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Esta experiencia nos enseña que Dios frecuentemente elige comunicarse no a través de manifestaciones espectaculares, sino en la quietud de un corazón atento. En nuestro mundo moderno, donde las notificaciones de nuestros dispositivos compiten constantemente por nuestra atención, donde el ruido digital amenaza con ahogar cualquier susurro de lo divino, se vuelve aún más crucial cultivar espacios de silencio. Como el astronauta James Irwin, quien en la superficie lunar experimentó la presencia de Dios de manera única, describiendo que en el vacío del espacio, donde no hay atmósfera para transportar el sonido, encontró la voz más clara que jamás había escuchado: la voz del Creador. La ciencia moderna ha descubierto que el susurro, a diferencia del grito, requiere una proximidad física. Cuando alguien susurra, nos vemos obligados a acercarnos, a prestar más atención, a enfocarnos completamente en el mensaje. De manera similar, el susurro divino nos invita a una cercanía íntima con nuestro Creador. Al igual que el compositor Johann Sebastian Bach, quien inscribía Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria, en sus partituras, reconociendo que su música era un canal para algo más grande que él mismo, nosotros también podemos transformar nuestra vida diaria en una sinfonía de comunión con lo divino. Esta mañana te invito a considerar que quizás, como sugiere nuestro texto base, Dios ha estado hablando más suavemente no para hacerse distante, sino para invitarte a acercarte más. Como un padre amoroso que baja su voz para que sus hijos se acerquen a escuchar un secreto especial, el susurro divino es una invitación a la intimidad. En la vida del rey David encontramos otro ejemplo extraordinario de esta intimidad con el susurro divino. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando huía por el desierto o enfrentaba las consecuencias de sus errores, mantuvo esa conexión íntima que le permitía escuchar la dirección de Dios. Sus salmos nos revelan el corazón de un hombre que, a pesar de ser rey, se consideraba primero un oyente atento de la voz divina. Como el pastor que fue en su juventud, David entendía perfectamente la dinámica entre el pastor y sus ovejas, la importancia de reconocer y seguir esa voz familiar y confiable. En nuestra era de inteligencia artificial y avances tecnológicos sin precedentes, podríamos aprender de Nicholas Herman, mejor conocido como el hermano Lorenzo, un simple monje del siglo XVII que practicaba la presencia de Dios incluso en las tareas más mundanas de la cocina del monasterio. Él descubrió que el susurro divino no se limita a momentos de oración formal o servicios religiosos, sino que está disponible en cada momento, en cada respiro, en cada tarea cotidiana. Su testimonio nos recuerda que la voz de Dios no requiere circunstancias extraordinarias, sino corazones extraordinariamente atentos. Desarrollaré ahora la oración siguiendo la estructura del template y manteniendo la coherencia con el preámbulo. Antes de orar, escuchemos la palabra de Dios y luego oraremos juntos. Como leemos en 1 Reyes 19, el Señor le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte ante el Señor». Y he aquí que el Señor pasaba. Un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor.
pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Toma un momento para reflexionar en esta verdad. Dios elige revelarse no en las manifestaciones grandiosas, sino en la suavidad de un susurro que requiere nuestra completa atención y cercanía. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, en esta mañana tranquila, cuando el mundo apenas despierta, vengo ante ti con un corazón anhelante de escuchar tu voz. Como un niño que reconoce el susurro de su padre entre miles de voces, ayúdame a afinar mi oído espiritual para reconocer tu suave susurro en medio del ruido de este mundo. Te agradezco porque no necesitas gritar para hacerte oír. Tu modo de comunicarte revela tu deseo de intimidad, tu anhelo de que nos acerquemos más a ti. Como el viento suave que acarició el rostro de Elías, permíteme sentir tu presencia cercana y real en cada momento de este día. Perdóname por las veces que he buscado tu voz en las tormentas y los terremotos de la vida, olvidando que tú prefieres hablar en la quietud del corazón. Perdón por las ocasiones en que el ruido de mis propias preocupaciones, ansiedades y distracciones ha ahogado tu dulce susurro. Espíritu Santo, enséñame a crear espacios de silencio en mi día. Ayúdame a desarrollar esa disciplina espiritual de detenerme, callar y escuchar. Que como María sepa elegir la mejor parte, sentarme a tus pies y escuchar tu palabra. Te pido que aguces mi sensibilidad espiritual, que pueda distinguir tu voz entre las muchas voces que compiten por mi atención. Dame un corazón como el de Samuel pronto a responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bendito Padre, hazme consciente de que cada momento puede ser una oportunidad para escucharte. En medio de mis actividades cotidianas, en el trabajo, en los momentos de descanso, en las conversaciones con otros, ayúdame a mantener mi corazón sintonizado con tu frecuencia divina. Que tu palabra sea la melodía que guíe mis pasos, el compás que oriente mis decisiones, la luz que ilumine mi sendero. Como David, que pueda decir, tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Espíritu de Dios, dame la gracia de reconocer que cuando pareces hablar más bajo es una invitación a acercarme más a ti. Que cada aparente silencio sea una oportunidad para buscarte con mayor intensidad, para anhelar tu presencia con más fervor. En el nombre precioso de Jesús oro. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, escribe amén como señal de fe. Oro para que cada bendición mencionada en esta oración sea derramada sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si necesitas una oración especial, no dudes en compartirlo en los comentarios. Será un honor orar por ti. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo siempre.